¡Aplauso para los perdidos de Sinaloa! ¿Cómo estás, paisano? Ariel, ¿cómo están, muchachos? Bienvenidos a tus ciudades, qué gusto tenerlos aquí. Y cuéntenme de este proyecto que está muy bueno y que en el norte de nuestra República Mexicana ha reventado muy bien. En Estados Unidos, bueno, son un gran hit, un gran éxito. ¿Y ese es el disco número? Es el disco número 6 aproximadamente, más o menos. A ver, cuéntanos, Ariel, de este material discográfico. No, pues este disco surge apenas hace, yo creo, ¿qué tendrá? Unos 2 meses, 3 meses que lo sacamos. De ahí se desprende el tema que es Tres Botes. Así se titula el material que fue como para empezar el año, ¿no? Vamos a ver qué sale de este tema y dependiendo la canción que le guste más a la gente, soltando el disco, ahí nos vamos yendo, ¿no? Entonces el tema de Tres Botes le dimos 3 meses y a la gente le gustó más la rola La Invéntame, que es una composición del Buki, así es, del maestro, y es la que le andamos dando ahorita. Y bueno, también grabaron una del Mimoso que les funcionó muy bien. Claro que sí, como siempre lo digo en todas partes, esa canción nos sacó del rancho, la del Mimoso, se llama Te Vas, y es uno de los éxitos. Fue un parteaguas en su carrera musical. Sí, de hecho sí, fue como con la que despegamos. Despuntaron. Y bueno, cuéntame la historia de la agrupación. Tú te vas a Tijuana, a TJ, como decimos allá en Sinaloa, y buscas pues el sueño, ¿no? Cuéntale al público todo ese proceso, toda esa etapa. Sí, yo salgo de ahí del rancho, yo soy del Mezquite Alto, Sinaloa, de Leiva. Salgo del rancho y con unos camaradas y da cuenta que fue que nos dijeron, en Tijuana hay trabajo y pagan un poquito mejor. Bueno, vamos a darle. Nos vamos a Tijuana por aproximadamente como en el 2010. Ya la agrupación tenía 1 año, 2 años, yo creo, que andamos ahí dándole en lo que es Sinaloa. Y nos vamos a Tijuana. En Tijuana, pues empieza ahora sí que el sueño, ¿no? El sueño, exactamente. Y ahorita seguimos platicando porque tocan en marisquerías. Bueno, hacen de todos los muchachos y pues ahora sí que se hacen famosos allá en Tijuana y después en Estados Unidos. Ahorita platican esta historia, por lo pronto vamos a escucharlos, ¿les parece? Claro que sí. Ellos son Perdidos de Sinaloa. ¡Venga! Las cosas de la edad, por dudar de mi verdad, te fuiste ayer, dejaste mis brazos un amanecer. Y ahora dicen por ahí que cambiaste hasta tu forma de vestir, que a alguien adornas con tu sonreír. Y ya no me mandes decir que no me quieres perder. Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver, invéntame y oblígale que te ame como yo. Construye con sus años mi existir, hazle sentir lo que en mí te gustó, invéntame y dale como a mí un beso a él, a ver si se te eriza igual la piel. Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser. Y somos los perdidos, mija, de Sinaloa, y somos y ahora dicen por ahí que cambiaste hasta tu forma de vestir, que a alguien adornas con tu sonreír. Y ya no me mandes decir que no me quieres perder. Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver, invéntame y oblígale que te ame como yo. Construye con sus años mi existir, hazle sentir lo que en mí te gustó, invéntame y dale como a mí un beso a él, a ver
se te eriza igual la piel. Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser. ¡Ay, no más, pariente! Muy bien, Perdidos de Sinaloa. Ese es su sencillo, que es muy buen tema, de uno de los grandes, como lo mencionamos, pero hay que retomar esta historia que es muy interesante, porque vas a Tijuana, te regresas, bueno, es todo un proceso, pero valió la pena, porque el sueño Sí. se ha realizado poco a poco, y que de verdad, pues dentro del regional mexicano, en Estados Unidos, pues están muy fuertes. Sí, bendito Dios, valió mucho la pena. Fue un sueño que ahora sí sin querer queriendo, ¿no? Uno sale a buscar ahora sí que la tortilla y de repente se dan las cosas de una manera pues que cualquier músico y cualquier persona lo deseara, ¿no? Lo desea, de hecho. Entonces, bendito Dios, aquí estamos y echándole todas las ganas. O sea, ha funcionado, se está dando. Ahora con este tema de Invéntame, estamos entrando en lo que es México muy fuerte. Ya estamos en los primeros lugares por ahí en radios y televisiones. Y primero Dios, vamos a estar echándole todas las ganas y Para que no anden- camioncito ahora más. sí que para que no anden tan perdidos aquí en el centro de la República. Así ¿no? es, de eso se trata. De eso se trata. No, pero muy padre. Oye, y yo sí quiero recalcar algo que mucho, pues, es para mucha gente muy, pues, ¿cómo lo digo? Muy, muy bonito, porque el hecho de estar en marisquerías, porque así es lo que pasó con Julián Álvarez, con grandes de la música, que tocaron en fiestas, pues, en diferentes lugares pequeños, pues para mucha gente no es muy creíble, pero realmente pasa, ¿no? Realmente pasa. Es parte de la evolución del cantante, del artista. Sí, sí, pues como dicen luego, se empieza de abajo, ¿no? Entonces, te tiene que batallar para poder disfrutar, si te llega ese éxito, disfrutarlo. Entonces, Muy así bien. nos tocó a nosotros, como a muchos les ha pasado, y pues así como te digo, aquí estamos. Y más adelante, señoras y señores, viene el tema que ha sido parteaguas en su carrera musical, composición de Luis Antonio López el Mimoso. Esto en el musical, ahorita pues nos los cantan, muchachos. ¿Cómo no? ¿Vale? ¿Le echamos? ¿Le Ok, echamos? el aplauso es para Perdidos de Sinaloa.